partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. ¿Sí? Y con muchos apoyos, digámoslo así, muchos apoyos económicos, financieros en el mundo entero. ¿Por qué son importantes las elecciones? ¿Por qué es importante el resultado de las elecciones? Porque nos mostró cómo, llevando a cabo una política, digamos, acertada de hacer alianzas, de hacer frentes, de hacer acuerdos, es posible derrotar a la extrema derecha. Brevemente, ¿qué pasó? Bueno, en Francia y en general en Europa se han ido afianzando una extrema derecha, ultraderecha, como se le dice allá, que defiende toda una serie de causas que caracterizan el pensamiento neoliberal, pero neoliberal extremo, es decir, neoliberal conservador en muchos sentidos. Son fuerzas absolutamente partidarias de la guerra, defienden un fundamentalismo religioso, la mayoría de ellas, tienen una visión patriarcal de la sociedad, del mundo, o sea, antigénero, homófobos y racistas, se oponen a la migración y están ganando mucha aceptación en el mundo, sobre todo en Europa. Están avanzando mucho. En Europa, en Francia, habían ganado en la primera vuelta una fuerza que sintetiza todo lo que dije yo, la fuerza de Marine Le Pen, ¿sí? Que es lo que se llama el reagrupamiento nacional. Ganó la primera elección hace 15 días. Y se pusieron las pilas todos los otros sectores. Hablamos de el nuevo Frente Popular, conformado por la izquierda, y el centro neoliberal, el centro del gobierno representado en Macron, el presidente, se aliaron y derrotaron a la extrema derecha. Eso es una enseñanza supremamente importante y creo que es lo más positivo que hay que sacar de esta experiencia. En Inglaterra, al mismo tiempo, y un poquito antes, unos días antes, fue derrotada también la extrema derecha representada en el Partido Conservador, que llevaba ya como 15 años en el poder, y ganó un candidato laborista, el Partido Laborista, que no es exactamente el más progresista, pero es un avance en la forma como los partidos, incluso los partidos de izquierda, tienen que aliarse con estos, buscar alianzas en el centro para derrotar la ultraderecha. Esa es la gran enseñanza que sacamos de ahí. Bueno, muy interesante conocer esa postura y conocer, lo que está pasando en otro país y que la ultraderecha ya no están creyendo mucho en la ultraderecha como antes y estamos ganando más terreno, otros partidos. Mira, no, sí se está creyendo y es una pelea, digamos que es como una puja, un golpe para un lado y un golpe para el otro. Y hay una cosa muy, muy preocupante y es que la juventud está comiendo mucha carreta a esta ultraderecha. Fíjese, el caso de Milei es ese, ¿no? Milei en Argentina. Milei es uno de los representantes de esa ultraderecha que lleva muy bien con estos sectores, ¿sí? Entonces, no es que esté todo ganado, ¿sí? Pero es eso, es una pelea que hay que dar y que hay que entenderla, cómo darla. Algunos en Colombia dicen sí, que hay que hacer un acuerdo nacional, pero solamente con los buenos, con los limpios, con los que no se equivocan, o sea, no es un acuerdo, ¿no? O entienden que el acuerdo es que
que la persona con la que se habla, el político con el que se habla, se someta a lo que dice el gobierno, eso tampoco es acuerdo. En acuerdo hay que ceder. Ahora, ceder para avanzar, no ceder para retroceder, para referirnos un poco a la reciente pelea contra la ley estatutaria que se iba a aprobar, que todo logró que no se aprobara. ¿Sí? Eso es muy importante que la gente lo tenga en la cabeza. No es un acuerdo entre los que pensamos lo mismo, y es un acuerdo incluso con la derecha, pero la derecha que no es fascista, la derecha que se opone también a la ultraderecha, que es el peligro número uno. En Colombia, hemos dicho desde hace mucho rato, el enemigo número uno es esa ultraderecha fascista representada fundamentalmente por Uribe, todo lo que representa el uribismo, y apoyada pues por todo lo que representa también Cambio Radical, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para nuestro análisis. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por tu aporte, por estar esta mañana con nosotros. Entra Jairo, bueno, no sé, Jairo, ¿qué más nos quieras? Sí, Consuelo, porque es que este tema que está tratando Consuelo es muy importante, sobre todo para nosotros los colombianos, que en 2 años tenemos nuevamente elecciones presidenciales. Este tema es muy importante porque pues, lo que pasó en Francia precisamente era eso, ¿no? En la primera vuelta fue derrotada, pues, digamos, la izquierda, pero pues, habían varios frentes de izquierda que estaban agrupados allí, y varios de estos candidatos pues se dieron para poder hacer las grandes coaliciones, ¿sí? Para poder derrotar a esta señora. Entonces es muy importante este mensaje porque creo yo, nosotros aquí en Colombia tenemos que proyectarnos a 2 años, porque ya estamos viendo cómo la ultraderecha, especialmente por todos los canales de comunicación, ha empezado a trabajar eso, y señalan a Petro y está lo del golpe blando, y están muchos temas como los de las reformas que las han querido tumbar a base de mentiras, a base de amenazas, a base de la muerte. Entonces, frente a eso, Consuelo, ¿qué nos puede decir de esa experiencia que sacó en Francia de cómo los diferentes sectores lograron esa coalición, incluso bajándose de sus pretensiones a las elecciones? Mira, es una experiencia que no es solamente de Francia, toda la lucha contra el fascismo ha sido eso, ¿sí? Una experiencia de alianzas, de coaliciones, de frentes, en el que todos los que se alían, todas las fuerzas que se alían, tienen que ceder. ¿En aras de qué? De derrotar al enemigo principal, ¿sí? Desafortunadamente, no sé, pues la historia ha perdido mucho peso en los estudios académicos, en los colegios, universidades y todo lo demás, pero si miráramos la historia de los procesos de los países, eso ha sido. Sí, los países que han logrado triunfar incluso contra el imperialismo, esa es la experiencia. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo entender cómo se concreta, porque se dice muy alegremente y a veces se dice, bueno, es que en Francia en una semana, en 2 días se hizo un frente y ya. No fue así. Así lo dijo incluso una senadora del Pacto Histórico, ¿no? Que no entendió mucho, tampoco entendió el proceso que se dio en torno a FECODE y la ley estatutaria. Pero no es así, es un proceso, ¿sí? Uno escucha compañeros y compañeras que cuestionan que el ministro del Interior sea este, que mire lo que hace, que mire lo que dijo, o que el ministro de tal sea este. Bueno, eso hace parte del frente. Están ahí cumpliendo una función. Es la única forma de hacerlo. Es decir, el que gana las elecciones no gana el poder y no puede andar solo, no podría andar solo tampoco. No tendría mucho sentido. Entonces, esa es la experiencia para hacerlo, digamos, en la práctica y también para analizar el proceso. No podemos contar, he escuchado yo que se dice a veces, no, es que ganó la izquierda porque el gobierno se plegó a lo que decía el izquierda. No, nada de eso. El gobierno está peleando todavía con la izquierda. ¿Sí? Están en coalición, pero están peleando por el primer ministro, en el caso de Francia. Entonces, eso hay que entenderlo como un proceso largo, ¿sí? Que todavía nos exige mucho trabajo, muchísimo trabajo para evitar que nos gane en Colombia un Milei o que nos gane una fuerza enemiga del cambio. Sí, claro, y aquí hay muchos esperos de eso, de lo que es esa extrema derecha que es muy mentirosa, fascista, como dijo Consuelo al comienzo, racista, xenofóbica,
en contra de los trabajadores, en contra de los beneficios de todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos dejar claro con esta experiencia en Francia, para que la tengamos en cuenta aquí en nuestro país y seguir nuestros debates dentro de todos los sectores democráticos. Consuelo, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por aportarnos un poquito y sí, que podamos aprender un poquito más de que sí se puede, pero hay que seguir, bueno, estar atentos a todo lo que viene, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Listo, vamos con Encuentros con Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, estamos aquí entonces con Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Muy buenos días, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos siguen pues a través de las redes sociales. En primer lugar, pues el pasado 6 de julio se celebró el Día Internacional del Cooperativismo. El lema de este año es crear un futuro justo y sostenible para todos, generando acciones que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Igualmente, esta semana se hizo el lanzamiento del Año Internacional de las Cooperativas, pues organizado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, porque pues el año 2025 se considerará como el Año Internacional de las Cooperativas. Invitar a nuestros asociados a solicitar su crédito. Hay dos maneras. La primera, pues a través de nuestra línea telefónica, el PBX 601-348-0564, extensión 7010, en horario de lunes a viernes de 8 a 5 p.m., los sábados de 8 a 1 p.m., o en forma presencial en cada una de nuestras oficinas, las cuales encontramos el horario de atención y su ubicación en nuestra página www.canapro.com. También estamos invitando esta semana a todos los asociados a que se vinculen del 18 al 20 de julio con el evento que se realizará en el Gran Salón de Corferias en horario de 10 a 7 p.m. Estaremos presentes en este evento en el stand 8, 10 y 7, pabellón 11 y 17, el evento Talante, en el cual pues va a estar pues la economía solidaria y popular, un encuentro de las economías, y pues Canapro estará presente ahí. Se pueden inscribir en nuestra página, es gratuita la entrada a este evento. E invitamos también a los asociados que no les llegó por alguna situación el certificado de declaración de renta, a que lo soliciten en el correo certificados@canapro.com. También se pueden acercar a cada una de las oficinas físicas, ahí se entregará. Pero si no pueden ir a la oficina, pues nos comunican a este correo certificados@canapro.com, colocan el nombre completo, número de cédula, teléfono y el correo electrónico, y ahí les estará llegando esta información muy importante para el proceso de declaración de renta, e igualmente para los funcionarios públicos diligenciar el SIDEAP. Estamos en una campaña, aprovechar la prima, por ejemplo, para los asociados de la Secretaría de Educación que ayer recibieron su prima, y pues algunos otros funcionarios y demás integrantes de nuestra cooperativa, a que si tienen algún inconveniente, están en mora, acercarse a nuestra sede calle 63 del 15 al 31 de julio, y pues aprovechar la prima para hacer algún arreglo con nuestra cooperativa si han tenido algún inconveniente de pago. Por último, nosotros siguiendo la directriz del gobierno nacional, de nuestro compañero Gustavo Petro, hemos otorgado a todos los funcionarios de nuestra cooperativa el día cívico, el día 15 de julio.
como una forma de unir a nuestro país, como dice nuestro señor presidente. Entonces, el día 15 estaremos en día cívico, no habrá atención ni telefónica, ni virtual, ni presencial en ninguna de nuestras oficinas, solamente pues en los centros vacacionales y el proyecto ambiental por su connotación, pues sí habrá servicio con normalidad. Entonces, agradecerles a todos, invitarlos a consultar nuestra página www.canapro.com, igualmente las redes sociales en las cuales pues, encontrarán todos los beneficios, servicios de nuestra cooperativa. Desearles un feliz día y pues que el día de mañana gane Colombia. Gracias. Bueno, Alonso, muchísimas gracias y bueno, por esa información que nos acabas de dar. Listo, bueno, vamos entonces con encuentro con la política de alcances de la circular 0013 del MEN y tenemos aquí a Sonia Liliana Vivas Piñeros, presidente de la Comisión de Historia. Sonia, ¿cómo estás? Rochi, muy buenos días para ti y para todas las personas que en este momento se encuentran en conexión con nuestro programa Encuentros Pedagógicos. Bueno, Sonia, ¿ya qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, Rochi, hoy vengo por acá no tanto en modo Rincón de Apolonia, sino justamente como lo sabemos en calidad de representante, particularmente ejerciendo la presidencia de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia, un trabajo que en muchos de los espacios de nuestro programa y en diferentes lugares de difusión, pues hemos, digamos que abordado para mostrar que desde el año 2019 hemos estado trabajando arduamente en un proceso, pues para poder aportar a la educación colombiana una serie de recomendaciones alrededor de la enseñanza de la historia. Y justamente el pasado 27 de junio, el Ministerio de Educación, hasta ese momento todavía en cabeza de la doctora Aurora Vergara, publica la circular 003 a la que haces referencia y es justamente de la que quiero pues que tengamos una muy breve conversación hoy, Rochi, sobre los alcances de esa circular. Muy bien, Sonicilla. Bueno, cuéntanos entonces, todos estamos como atentos a esa circular, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué nos espera? Bueno, en fin. Bueno, Rochi, es importante pues comenzar por decir que en ese momento pues obviamente sí se estaba ambientando la salida de la doctora Vergara del ministerio, pero pues aún no había nada oficial. Lo que pues uno ya puede leer, digamos que en perspectiva, después de tener el nuevo nombramiento del ministro durante esta semana y demás, es que la circular, digamos que intenta dejar una constancia sobre la gestión del ministerio en todo este tema de la enseñanza de la historia y el tipo de trabajo que se desarrolló con la comisión. Lamentablemente la circular no ofrece, digamos que el suficiente trabajo de recolección y reconocimiento de lo que ha hecho la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en esta materia, en varios sentidos. La circular, pues, es, digamos que un documento muy breve que justamente no se sale del lugar común de solicitarle a las instituciones educativas, pues, que tengan a bien desarrollar proyectos desde lo pedagógico y desde lo didáctico alrededor de la enseñanza de la historia. Digamos que sí incluyen algunas líneas que desde el ministerio, pues, consideran que son muy fuertes para el abordaje, como todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, con la cuestión de la memoria y el pasado reciente, con la configuración del pensamiento histórico. Pero lamentablemente desde la comisión pues observábamos que la circular no recoge de una manera digamos que tan adecuada lo que ha sido el trabajo de tanto tiempo alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo sabemos, desde el año 2022 la comisión, digamos que cumple con uno de sus objetivos principales, que era entregar a la sociedad colombiana un documento de recomendaciones alrededor de cómo fortalecer estos procesos de enseñanza de la historia, porque también lo hemos repetido, se reconoce que históricamente los maestros y las maestras de aula hemos desarrollado procesos de enseñanza de la historia. No se trata de continuar alimentando esa falsa idea de que la historia no se ha enseñado y que incluso en la cultura política, digamos que por no enseñar historia tenemos unas falencias como las que presenta la sociedad colombiana hoy en día, sino que por el contrario lo que vale la pena debatir es el tipo de historia que se enseña, el por qué se enseña ese tipo de historia y para qué.
Pero digamos que en ese sentido, los alcances de las recomendaciones que elaboramos en la comisión, por ejemplo, muestran que este tipo de responsabilidades no pueden ser solo asignadas a las instituciones educativas y a sus dinámicas escolares, sino que efectivamente la comisión va mucho más allá para proponerle en ese momento al que era el gobierno de Iván Duque. Ya luego vino la transición con este gobierno del cambio de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que era muy necesario que alrededor de procesos como los de la enseñanza de la historia se viera que hay también una responsabilidad histórica en términos de asignación de recursos, por ejemplo, de que las instituciones no cuentan con la suficiente dotación desde lo pedagógico, incluso desde la misma infraestructura de las aulas de clase, para que estos procesos realmente sean exitosos. Entonces, la comisión, digamos que sí se dio a la tarea de ver que este tipo de trabajos, digamos que requiere una corresponsabilidad entre diferentes actores educativos y donde, por supuesto, el nivel principal del Ministerio de Educación tiene bastante responsabilidad. La circular, lamentablemente, se circunscribe a ofrecerle una serie de orientaciones a las instituciones educativas alrededor de que de manera anual, por ejemplo, presenten una serie de evidencias sobre las formas en las cuales se está llevando a cabo este proceso de enseñanza de la historia. Solicitan justamente que dentro de los marcos de los proyectos educativos institucionales se dé una articulación curricular en relación con este tema, que obviamente digamos que vaya en la perspectiva del espíritu de la Ley General de Educación, que establece precisamente como una de sus áreas fundamentales y obligatorias las ciencias sociales, la historia, la geografía, las ciencias políticas, las ciencias económicas, la democracia. Pero como he dicho, hubiésemos esperado que esta circular de pronto hubiera dado precisamente unas orientaciones mucho más precisas sobre, por ejemplo, un porcentaje específico de los recursos de la nación destinados a fortalecer la dotación y la infraestructura en las instituciones para poder favorecer de una manera adecuada estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, que se reconozca precisamente que el modelo de las pruebas censales que se tienen, por ejemplo, en el caso particular de las pruebas saber que presentan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en diferentes niveles, en grado quinto, en grado noveno, obviamente las que vienen en grado undécimo, tuvieran en cuenta ese tipo de factores, por ejemplo, para mostrar que las dinámicas de estas nuevas etapas del conflicto armado, el histórico abandono del Estado en muchas regiones, pues evidentemente, digamos que dificulta muchísimo que un estudiante pueda, digamos que responder de una manera muy satisfactoria a lo que esperan, a lo que se espera de una prueba censal como esta, que en la mayoría de los casos para quienes hacen parte de la educación pública por sus niveles socioeconómicos bajos, pues es el paso que define su llegada a la educación superior. Si de pronto no tenemos un muy buen puntaje en estas pruebas censales, podemos tener historias de vida de estudiantes que solamente por ese factor quedan totalmente por fuera de la posibilidad de acceder a la educación superior, por ejemplo. Entonces, vemos que la circular lamentablemente no da esos alcances, no reconoce estas diversidades, no se asigna su propia responsabilidad en términos de lo que se ha dejado de hacer y cómo podemos de pronto proyectar en términos de lo que no se ha hecho, empezar a corregir de pronto algunas acciones. Lamentablemente, Rochi, no vemos esto dentro de lo que se expresa en la circular 003. Y finalizo con esto. La política educativa, como lo sabemos, no solo en el caso de las ciencias sociales y las demás áreas que la conforman, sino en los diferentes campos de saber que circulan en la escuela, pues digamos que está sustentada en una política educativa expresada en un primer momento en lineamientos, luego vinieron los estándares básicos de competencias, incluso se intentó pasar a lo que se conoce como los derechos básicos de aprendizaje, pero digamos que en ese tránsito también, cuando se acerquen a la lectura de la circular, hay unos vacíos también de orden conceptual en términos de la claridad. Pareciera que indistintamente se habla sobre los lineamientos, pero entonces luego retoman la cuestión de los estándares básicos, en fin. Si históricamente los profesores y las profesoras hemos tenido serias dificultades para comprender estas apuestas y poder diferenciar sus características, pues una circular como esta, en lugar de contribuir a la claridad, lamentablemente nos deja mucho más interrogantes y confusiones, Rochi. Ay, sí, Sonia, y otra cosa que yo quería preguntarte, a nivel ya más formal, por ejemplo, en la historia, en los colegios, ¿se va a tomar la historia como una área específica o va a estar ahí metida entre las ciencias sociales?
Bueno, Rochi, esa pregunta es clave porque digamos que hemos insistido desde que se creó la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en el año 2019, de que el propósito que tiene esta ley 1874 no es instaurar una cátedra más al estilo de lo que ya tenemos, por ejemplo, con la Cátedra Afrocolombiana o la Cátedra de la Paz, sino que justamente todos estos procesos de la historia vayan articulados al trabajo pedagógico y didáctico de las ciencias sociales y su enseñanza. Y obviamente por eso, como lo mencionaba, la misma ley general establece que una de las áreas fundamentales, si bien es cierto, son las ciencias sociales, ahí en el mismo nivel, digamos, de importancia epistemológica, podemos decirlo, está también la historia, la geografía, las ciencias políticas, las ciencias económicas, la democracia. Entonces, en ese sentido, no se trata de abrir una nueva clase, pero sí se trata de que nos pudiéramos sentar de pronto como comunidades educativas, aprovechando diferentes espacios de formación que se puede proporcionar desde la dinámica institucional para abordar este tema. Pero esa, digamos que ha sido la intención de la comisión, pero si esa intención que se expresó en el documento de recomendaciones en el año 2022 y que desde el 2019 solamente este documento de recomendaciones es el que nos ha permitido hacerle como mucho eco a este trabajo, no cuenta con el suficiente respaldo desde el Ministerio de Educación. Eso es lo que lamentablemente nos ha pasado en este gobierno de Gustavo Petro, pues que hubiésemos esperado tal vez mucho más apoyo, un diálogo mucho más fluido, pues digamos que entonces allí tenemos una dificultad de base. Esperamos, a pesar de que con la doctora Aurora Vergara pudimos avanzar, lamentablemente no con el ritmo y como con los productos que hubiéramos esperado, pero pues ahora se abre la gran expectativa de lo que podemos hacer con el nuevo ministro Daniel Rojas alrededor del tema. Vamos a esperar y seguramente en estos espacios de encuentros pedagógicos y en muchos otros vamos a comentarles cómo se visualiza el trabajo ya con esta nueva gestión del nuevo ministro. Ay, Sonia, muchas gracias por la aclaración y bueno, importante este tema de historia para nuestros colegios, ¿no? Hoy en día. Muchas gracias, muchísimas gracias porque estás acá. Vale, Rochi, para ti muchas gracias, para todo el equipo técnico, reitero el llamado pues para todas las personas que nos están siguiendo en nuestro programa y obviamente una vez más recomendar que se acerquen al documento de recomendaciones que expresa lo que ha sido el trabajo de esta Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, donde la Federación Colombiana de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación FECODE ha tenido un papel protagónico justamente durante la semana que comienza, según el cronograma que establece la misma dinámica de la comisión y lo que expresa la ley. Vamos a entregar una presidencia que acompañamos desde el mes de enero y pues que a pesar de que tuvimos algunos avances importantes por lo que acabamos de conversar acá, lamentablemente no con los resultados pues totalmente esperados. Sin embargo, confirmamos una vez más que la federación hace presencia en las discusiones no solo políticas, sino evidentemente amarradas a esas discusiones políticas, a las innovaciones y transformaciones pedagógicas y didácticas de este país. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, Sonia, que estés muy bien, feliz día entonces, muchísimas gracias por este aporte tuyo, muchas gracias. Bueno, vamos con Informe Capital. La actualidad del Magisterio Bogotano. Tenemos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Muy buenos días, Andrés. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Bueno, estamos aquí entonces en actualidad con el Magisterio Bogotano. Andrés Ballén, muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes de noticias de Bogotá este día? Hola, Rochi, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, un gusto volverles a ver después del receso, del merecido descanso. Es importante pues volvernos a poner en contacto para comentar qué tanto ha sucedido. Quiero rápidamente brindar un informe con lo acontecido en la negociación del pliego de peticiones y comentar también algo sobre el asunto de el comunicado sobre reposición de actividades emitido por la Secretaría de Educación. Sobre lo primero, pues comentar que estuvimos durante 12 sesiones haciendo el trabajo de negociar con la Secretaría de Educación lo contenido en el pliego radicado en el mes de febrero
que se unificó con otras organizaciones sindicales, pero predominantemente eran los puntos de la ADE. 12 sesiones pues en las que hay que destacar que se llegó, como lo registró la misma Secretaría de Educación, a establecer 97 acuerdos que recogieron casi 200 puntos de 239 en el pliego unificado. De la ADE eran alrededor de 170. Se avanzó en los ejes que teníamos propuestos, como lo del cumplimiento de acuerdos, lo incumplido de la mediación del 2023, la defensa del patrimonio público, la dignificación de la profesión docente. Es importante que los miremos luego en detalle. ¿Qué hay en este momento? Hay 97 acuerdos parciales. ¿Por qué son parciales? Porque no se ha suscrito, ¿no es cierto?, con lo que registra la Secretaría de Educación en su página, de que ya se suscribieron los acuerdos. Hay actas de acuerdos, pero no está firmado el acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo solamente se va a firmar cuando hayamos realizado la Asamblea General de Delegados y Delegadas de la ADE, para que ellos validen el contenido de esos acuerdos parciales. Esa instancia decisoria de la organización es la que orienta y toma la determinación y autoriza a la Junta Directiva a suscribir el acuerdo colectivo. Vamos a tener la Asamblea de Delegados el próximo lunes 15 en horas de la noche para revisar esos acuerdos parciales y tomar la decisión de firmar o no ese acuerdo colectivo. Aquí hay que caracterizar varias cosas. Uno, ¿con quién estábamos negociando? Ustedes conocen muy bien, lo hemos mencionado en anteriores programas, el talante de esta administración y su afán del recorte presupuestal. Ellos, con su decreto de austeridad fiscal, digamos que ese fue el telón de fondo propuesto por ellos, la austeridad fiscal para todo. Dos, ¿cuál es el escenario político en el que estamos negociando? Pues realmente es la administración, esta administración, con su afán privatizador, nos puso en unas situaciones bastante complejas. Y tres, el espíritu de fondo de la negociación. Esta negociación no fue tanto para lograr cosas, para tener nuevas conquistas, como para defender lo que hay. Todas estas conquistas que durante décadas ha tenido el magisterio, la ADE en sus 67 años de existencia ha logrado un montón de cosas, la FECODE en sus 65 años nos ha aportado un montón, hemos tenido muchos logros que hoy en esta negociación tuvimos que estar defendiéndolos. Entonces vamos a avanzar esta semana en esa Asamblea de Delegados, vamos a suscribir posiblemente el acuerdo si la Asamblea lo autoriza, y ahí los conoceremos. Nos vamos a dar a la tarea de hacer pedagogía del pliego. Vamos a emitir una cartilla pedagógica explicando el alcance de los acuerdos. Vamos a hacer una serie de Facebook Live también explicando por parte de la Junta Directiva. Entonces ya conoceremos en detalle el contenido. El segundo punto del que quiero hablar es la circular sobre la reposición. Lo que contiene esta circular es la reposición de actividades y de aprendizajes, no de tiempo. No es posible que en varios colegios, miren, el logro del paro es un logro histórico, un logro fundamental que salvaguarda el derecho a la educación pública administrada directamente por el Estado, la autonomía institucional, la libertad de cátedra y sobre todo la estabilidad laboral de los maestros y maestras y los directivos docentes. De este logro nos beneficiamos todos y todas. Y no es posible que ahora algunos colegas directivos, rectores en la ciudad estén llevando a los maestros a reponer en contrajornada o a reponer los días sábados. Eso no lo dice la circular. La circular dice que se hace dentro de la misma jornada, que se pueden usar las jornadas del 16 y 17. Y básicamente es la reposición de actividades y aprendizajes dejados de hacer con los estudiantes. A lo sumo 3 días, de la semana del 12 al 14 de julio. Entonces, eso es concertado con el Consejo Directivo. Si bien dice que el rector avala, claro, el rector es el que autoriza en el marco de sus funciones, pues debe ser concertado. Entonces, el marco de ese diálogo, pues lo deben llevar adelante los maestros en la asamblea de maestros o con su representante ante el Consejo Directivo, pero siempre concertado. De manera que el plan de trabajo que se establezca puede ser un plan institucional y acordado como plan institucional,
teniendo que cumplir el paso de subirlo a la plataforma, pues cada maestro lo puede subir de manera individual. Ahí no hay lugar a otras interpretaciones, pero siempre importante que nos pongamos en la tarea de discutir eso. Entonces se puede, el próximo 16 y 17 pues puede haber normalidad académica para las actividades dejadas de ser con los estudiantes y se puede revisar eventualmente una jornada adicional para revisar las actividades que durante la Semana de Desarrollo Institucional, que también tuvo lugar el paro nacional, pues se puedan sintetizar. Pero, repito, no puede ser nunca por fuera de la jornada. Eso es una de las cosas que dialogadas entre la ADA y la Secretaría de Educación. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio y seguiremos brindando informes. Posiblemente ya el otro fin de semana sabremos, entraremos a mencionar en detalle cuáles son los acuerdos fundamentales logrados durante la negociación. Gracias, Rochi, gracias, Paula, y gracias a todos y todas. Gracias, Andrés, por ese informe. Bueno, vamos entonces ahora con la nota de nuestro director, Bogotá, con la prioridad en gastos suntuarios y poco para la educación. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Listo, entonces vamos con nuestra nota del director. Bogotá con la prioridad en gastos suntuarios y poco para la educación. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá del Comité de Formación Docente. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen cada 8 días por la página de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Bogotá con la prioridad en gastos suntuarios, menos en la educación. Sin lugar a dudas, la capital requiere de escenarios de recreación y deportes para todos los ciudadanos de la capital de la República, sin discriminación de sexo, creencias religiosas, estrato social, raza y todas las características culturales de los bogotanos y colombianos que disfrutan de la capital. Es decir, que cualquier escenario construido con el presupuesto de los impuestos de la capital colombiana debe garantizar el disfrute de todos los capitalinos y su acceso a estos escenarios. Por ejemplo, 70.000 millones de pesos arrancados a los capitalinos costó el maquillaje del Coliseo del Campín, llamado ahora Movistar Arena, porque a ellos se les entregó la concesión para explotarlo por 25 años. Como es de conocimiento de los bogotanos, solo quienes tienen dinero pueden asistir a los eventos costosos que allí se programan y no están al alcance de la mayoría de los bogotanos. Lamentablemente, los trabajadores y trabajadoras que escasamente se ganan un salario mínimo para mantener sus familias, que son por lo menos el 90% de los bogotanos trabajadores, no pueden tener plata para la recreación con los altos costos en estos eventos. Los que no tienen ni trabajo, que es otro porcentaje alto de ciudadanos en edad laboral en Bogotá, escasamente pueden llegar a mirar las pantallas con la publicidad de los eventos a los que no pueden asistir. Otros bogotanos que se mueven alrededor del Coliseo, que en muchas ocasiones son perseguidos por la policía, son los vendedores ambulantes. Es decir, que los pobres que les toca rebuscarse el salario con las ventas ambulantes en muchas ocasiones son perseguidos para no dañar la imagen del Coliseo, del Movistar Arena. Ni le quiten las ventas a los especuladores de adentro que venden insumos a altos costos dentro del Coliseo. Lo que quiere decir es que la inversión de la plata de los bogotanos no se revierte en beneficios recreativos o de diversión para todos los capitalinos. La recreación está destinada a un solo grupo social adinerado que ayuda a los inversionistas, entre comillas, con la plata de los bogotanos a hacerse más ricos. La inversión de la alcaldía se pierde entregándolas a la explotación de las concesiones que no invierten un solo peso para la construcción de los escenarios que deberían ser para todos, pero que sí les va a dar réditos económicos desde el primer día,
ya que no invirtieron un solo peso para la construcción de los escenarios. En el caso de la nueva inversión para el Estadio El Campín, es de 2.8 billones de pesos, con una proyección de un aforo para 45.000 espectadores. Un estadio como el Campín, en caso de que sea fútbol, se llena cuando hay clásico o un partido importante como la Selección Colombia, que ya hace muchos años no juega en Bogotá. No creo que cada 8 días el estadio se llene con 45.000 ciudadanos. Es decir, que si bien el disfrute de cada 8 días será de algunos miles de hinchas de los equipos capitalinos y otro tanto de los seguidores foráneos cuando vengan a jugar sus equipos de donde son oriundos. Los conciertos que allí se programan, como se ha visto, que son los que más llenan el estadio hasta las canchas de fútbol, es como de cada 3 meses o una por semestre. En conclusión, es una inversión de 2.8 billones de pesos, plata de los bogotanos para unos pocos que pueden cada 8 días o 15 días pagar una boleta para ver fútbol y cada semestre ver un concierto con boletas donde las más baratas oscilan entre los 150.000 pesos y 5 millones en las áreas VIP. Mientras en la educación pública todos los días se atienden a por lo menos 800.000 niños y niñas y jóvenes en las diferentes escuelas y colegios de la capital. Muchos colegios de Bogotá carecen de una infraestructura adecuada para la enseñanza. No hay espacios para la recreación, el deporte, las danzas, el teatro, la música, el fútbol. Algunos pocos colegios que se han logrado rescatar de las concesiones tienen una infraestructura medianamente útil para la educación en los aspectos anteriormente mencionados. Otros, como las que ya se proyectan construir, tienen el aroma para ser entregados al mismo sistema de enriquecer a unos contratistas que no invierten un solo peso, pero sí ganan millones. Las necesidades pedagógicas, didácticas que se requieren para el desarrollo de la educación de los bogotanos son importantes y son muchas que requieren de una buena inversión como la destinada al Campín. Pero para invertir en educación no hay plata, ni para construir en infraestructura o construcción de nuevos colegios para los bogotanos o para dotaciones. El recurso mínimo para la cantidad de necesidades educativas que se tienen en los colegios públicos de Bogotá para una educación a la altura de la ciencia y el desarrollo de Colombia. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchas gracias a Jairo. Vamos ahora entonces con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio, prioridades del magisterio y la educación para el segundo semestre de 2024. Estamos con Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Muy buenos días a Miguel Ángel Pardo. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Bueno, prioridades de magisterio y la educación para el segundo semestre del 2024. Muy buenos días a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Muy buenos días, Miguel. Bueno, Rochi, un saludo vital, fraternal y pedagógico, saludar este reinicio de actividades de nuestro gran equipazo de encuentros pedagógicos, un ejemplo de comunicaciones alternativas. A ti, Rochi, saludos vitales, fraternales también, y pedagógicos, un saludo a nuestra conmovedora de salud, adicionalmente, muy importante ese equipo en estos momentos tan difíciles. Un saludo a nuestra compañera intérprete Paula en lengua de señas y a todos y todas. Bueno, antes de eso, pues aquí puedo que hayan pasado unos días, pero felicitaciones a nuestra precursora de este programa, la directora forever, como le decimos con mucho aprecio a nuestra compañera Heidi Quijano por su cumpleaños. No digo el número, pero digo que sigue siendo muy joven y muy jovial y muy inspiradora en estas materias de las comunicaciones.
especialmente de las comunicaciones en materia pedagógica. Bueno, la pregunta, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que hay que reiterar acá, ¿se me escucha perfectamente, Rocío? Sí, señor, perfectamente está el sonido. Yo creo que en primer lugar, pese a que ha pasado unos días, pues es siempre reiterar el papel del magisterio, de la comunidad educativa, de FECODE, en y de las 34 filiales, especialmente su filial anfitriona, que fue la ADE, en este episodio, y debemos decirlo, episodio de la historia de la educación, que acaba de ser el tema del hundimiento de las 4 ponencias del proyecto de ley estatutaria que, como todos dijimos, fue desvirtuado. Ya como lo decía nuestro secretario general de la ADE, el compañero Ballén, con el hundimiento del proyecto de ley estatutaria evitamos la disolución del sistema educativo público, la disolución de la comunidad pedagógica que nosotros representamos, impedimos la entrega del presupuesto público a operarios particulares, evitamos la supresión de la gratuidad de la educación, de la libertad de cátedra, de la autonomía y de la democracia escolar, del concurso docente, y evitamos, por supuesto, que se volviera la antigua época en la cual la politiquería era la que nombraba y desnombraba los educadores, que era lo que quería la señora Cabal, la señora Valencia y el señor Luna, por medio de una evaluación que era una evaluación absurda, sin sustentación, y que de facto lo que buscaba era precisamente la destitución fulminante de los maestros y maestras. Evitamos que se suplantara la escuela por otras instituciones. Se le pretendía entregar todo el preescolar a organizaciones que no son creadas en la sociedad para el efecto. Luego, esto ha sido una batalla en la cual se evitó que la educación pública o la educación fuera puesta como en el siglo XVII, XVIII o principios del XIX, y que el extremo neoliberalismo, pero también el extremo oscurantismo, representado pues por estas bancadas del Centro Democrático especialmente, pues hicieran de las suyas. Igualmente, pues como lo dijimos en su momento, la bancada parlamentaria del gobierno erró, especialmente los senadores de la Comisión Primera, y eso debe ser reconocido sin ambigüedades. Entendemos que hay una gran discusión en el marco de esa bancada, precisamente porque nosotros hemos señalado que no se puede legislar divorciado de los movimientos sociales, que precisamente, Rocío, por fuerza de los movimientos sociales fueron pues elegidos también, y es inconsecuente adicionalmente obrar así y además despreciar el conocimiento que tenemos los movimientos sociales, en este caso la Federación, con 42 años de movimiento pedagógico. No tiene sentido que se le desprecie el conocimiento por parte de la bancada, llámese como se llame la bancada. Y pues las actuaciones que tuvo el Ministerio de Educación Nacional, lo dijimos en su momento, lo reiteramos, obligan a un cambio de fondo en las orientaciones, principalmente la de desatarse de la tecnocracia neoliberal y ponerse en coherencia con el propósito del presidente Petro. Y cuando digo el propósito del presidente Petro, pues se ha hecho todo el esfuerzo para que educación sea hoy en el presupuesto nacional el rubro más alto de inversión. Es el segundo rubro más del presupuesto, con 70 billones de pesos, más 15.1 billones que se le gira al BOMAC. Y en ese sentido, pues no se compadece esa batalla que se ha dado el gobierno del cambio, pues con un ministerio que esté atado todavía tanto a la tecnocracia neoliberal. Creo, Rocío y Paula, y demás compañeros y compañeras, que precisamente el nombramiento de Daniel Rojas como nuevo ministro, pues va en la orientación de nombrar una persona que tiene unas características importantísimas en materia de que tiene en la cabeza el tema del programa, fue el que coordinó el empalme y todos los equipos programáticos,
y pues hemos visto que no tiene ningún impedimento para enfrentar la defensa del patrimonio y la restitución de derechos, como lo ha hecho en un campo tan difícil como es el tema de la restitución de tierras. Y precisamente, Rocío, cuando ya entrando pues a la pregunta que tú nos haces, el tema del seminario realizado el pasado 9 y 10 de julio por parte del Comité Ejecutivo, pues definió sus prioridades para este segundo semestre, y entre sus prioridades la primera es estabilizar el nuevo modelo de salud. Y es evidente que dentro de ello es desarmar el sabotaje que mantiene la fiduprevisora en la concreción de la contratación y de la descentralización, porque si sabe que no se contrata, pues las entidades médicas no atienden a los maestros. Entonces, el sabotaje está absolutamente pillado, ¿sí? Porque ellos tienen una experiencia de más de 30 y pico años haciendo contratos, y ahora resulta que en 2 meses no han podido avanzar en la contratación para poner pues el nuevo modelo a naufragar. Y en ese orden de ideas tampoco han permitido que el FOMAL logre su descentralización para que en cada entidad territorial los maestros y maestras tengan los dolientes para poder hacer los trámites correspondientes. Es un sabotaje en regla, y creo que también debo decir que aquí el tema de desarmar ese sabotaje pues es precisamente parte, creo yo, del criterio que tuvo el presidente de nombrar a Daniel Rojas, pues porque todos sabemos pues sus características que tiene en materia de las acciones, dije yo anteriormente, de defender el patrimonio público y de restituir derechos. Pero adicionalmente, creo que este es un mensaje también desde el gobierno popular de elevar a categoría de asunto de gobierno y de Estado, ya no el nuevo modelo, sino desarmar el sabotaje que está haciendo la fiduprevisora. Entonces el primer objetivo, el primer reto para nosotros en este momento es ese, y el segundo pues tiene que ver con reiterar que si bien la ley estatutaria es una preocupación, para nosotros eso merece un debate, como lo dijimos al momento de suspender el paro. Y no vamos a aceptar que a corriendas y a volandas se radique otro proyecto de ley estatutaria sin el anuncio que hicimos al suspender el victorioso paro, y es que esto es un asunto de toda la comunidad. Entonces digamos que esto tendrá que ser discutido. La prioridad nuestra, Rocío, sí es una, es que creemos que hoy el derecho se materializa sobre la base de garantizar, restituir la financiación estatal y adecuada de la educación. En virtud de lo cual, la prioridad de la federación es apoyar enormemente la reforma a la educación superior, cuyo centro es la financiación. FECODE hace parte de esa comisión, pero especialmente en el caso de preescolar a media, educación media especializada, técnica, diversificada, inclusión, jóvenes, adultos, rural, urbana, ¿sí? Pues tiene que ver con la reforma del sistema anual de participaciones, y estamos en estas semanas anteriores y en la que viene apurando el paso para lograr radicar el proyecto de acto legislativo en esta legislatura. Siempre hemos de recordar eso, que nos han quitado 572 billones de pesos, ya dice la Federación de Departamentos que son 600 entre el 2002 y el 2023, y entonces necesitamos una reforma que de manera progresiva retorne de aquí al 2037, como lo tiene planteado la Federación, los recursos que pues hoy requerimos si queremos educación rural, y si queremos jornada única con condiciones, si queremos modificar favorablemente los parámetros, si queremos tener 3 grados de preescolar hasta educación media especializada, si queremos tener infraestructura, etcétera. Es con eso. Y si queremos un estatuto docente financiado. Entonces, digamos, dos criterios, 2 retos, y un tercer reto, por supuesto, tiene que ver con el tema de avanzar, no radicar al Congreso el proyecto, sino avanzar en el acuerdo con el gobierno del nuevo estatuto docente. Y un cuarto asunto tiene que ver con una serie de acuerdos, porque es lo que hemos dicho al nuevo gobierno. Si quieren política educativa pública avanzada, cumplan los acuerdos que firmaron con FECODE, porque eso es síntesis de política educativa avanzada, y hay una serie de acuerdos, además del de salud,
además del de la financiación, además del estatuto, muy importantes para nosotros, sobre todo aquellos que nos han dolido, que nos han creado muchos problemas de estrés de jornada laboral, como el tema del decreto 1850, que lo estamos modificando, o el problema de los parámetros, o la necesidad de fortalecer la inclusión, o la necesidad de nuevo concurso docente, resolver de una vez por todas el tema favorablemente a los profesionales, etcétera. Hay unos puntos ahí que tenemos que priorizar y que son parte de la agenda con el nuevo ministro, que aspiramos pues que se posesiona ahora a partir del próximo 20 de julio, y aún está en funciones la doctora Aurora, y aspiramos que podamos en todo caso avanzar en este proceso. Entonces, estas 4 prioridades que quiero señalar son parte de lo que el Ejecutivo de la Federación ha hecho y ha dedicado pues todas estas semanas en estas tareas, y aspiramos a hacerlo de manera pronta. Pero como todo, Rocío, va a requerir especialmente el tema de de una vez radicado el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo, pues va a requerir una enorme movilización social por parte de todos y todas, porque pues aquí la señora, una senadora poco cabal o una paloma alejada de la paz, pues no van a decir con mucha emoción que para lograr modificar los parámetros hay que aumentar en 100,000 maestros la proyección que decimos nosotros entre el 2026 y el 2037, o no van a estar de acuerdo que la canasta per cápita hoy de estudiantes, que es más o menos 6 millones de pesos, muy pero promedio en Colombia, pase como queremos hoy a más de 13 millones de pesos a precios de hoy. Y entonces va a haber una discusión, que es la discusión de siempre. Ellos quieren que la plática se vaya para los operarios privados, y nosotros no. Miren, y termina con esto, Rocío, la importancia de haber hundido el proyecto de ley, porque si nosotros no hubiéramos hundido todo el proyecto de ley, todos los recursos que lográramos en adelante conseguir, sea porque el gobierno popular aumenta el presupuesto, o sea porque lo conseguimos por vía de estas reformas, hubiera ido a parar en los operarios privados, porque si hubiera quedado la ley estatutaria desvirtuada, hubiera quedado por lo menos 49 de cada 100 pesos en plata, en dinero, en los operarios privados. Haber hundido el proyecto de ley, como lo recordaba aquí Valle, el compañero Andrés, pues fue absolutamente central, y pues no se compadece por ahí que algunos geniales administradores o gerentes, porque no son líderes pedagógicos como rectores, anden hablando de castigar nada menos que esta enorme y gigantesca movilización con pequeñeces vengativas de última hora para hacerse notar frente a una administración que, como la actual, pues no tiene la educación en Bogotá como la primera opción en su presupuesto. Y Miguel, aunque hemos tenido avances en todo este tema de educación y de que hemos pues llegado como a acuerdos con el gobierno, etcétera, pero todavía yo creo que seguimos pensando en movilizarnos pronto, o ahí qué tienes para decirnos a los profes. Pues hay 2 movilizaciones que están prontas, y el señor director ha prendido la pantalla, debe estar por decirnos algo. Hay 2 movilizaciones prontas. La primera es la del próximo 16, que para nosotros es sustancial, es en público, en plaza pública, el constituyente, como se está diciendo, que nosotros no estamos de acuerdo con gastar el tiempo una asamblea constituyente, pero sí que el constituyente se movilice. Lo hicimos los maestros ahorita, y que el constituyente diga la importancia de que se firme y se sancione por parte del presidente en plaza pública la reforma pensional. Y estamos preparando una gran movilización para el 7 de agosto, porque pues seguimos en la batalla de empujar desde la movilización pues todas las reformas y neutralizar el sabotaje que ha hecho la derecha frente al cual. Hay 2 puntos que quisiera decir si tuviera tiempo, me lo dicen ahora, que es el tema de la prima de mitad de año no mesada pensional. Yo creo que hay que aclarar mucho eso. Y en segundo lugar, el tema de la reforma que estamos haciendo el 1850, pero el problema de tiempo ustedes lo dirán. Miguel, otra cosa, sí. Miguel, Rocío, buenos días, qué pena. Hola, buenos días. Dale, Miguel, dale, Jairo. Jairo. Sí, exactamente, Miguel, pues ahí teníamos unos invitados que te estamos esperando, vamos a darle un tiempito para llegar, pero llegan, pues ese era uno de los temas que quería pues abordar acá con Miguel, porque tenemos el tema de salud,
los colegios, la prevención de enfermedades de los profesores y también pues otras cosas del panorama que tienen que ver con la política, pero ahorita las preguntas que está, de los temas que está hablando Miguel Ángel en este momento, ese era uno de los temas a que debemos tratar en estos días porque ya hace falta mucha claridad con los profesores de lo que tiene que ver con la reforma en las pensiones. Entonces, creo que es necesario hablar de este tema porque hay mucha confusión, que la mesada 14, que la prima, que es la mesada 15, etcétera. Pues creo que esto tiene unos parámetros, tiene unas fechas que están establecidas allí para quienes recuperan ese derecho a esa prima pensional, Miguel. Bueno, esta es una batalla que se empezó desde el mismo momento en que se firmó la Ley 91 en 1989. Y quiero señalar a los compañeros y compañeras que a veces dicen, bueno, ¿y qué pasó que a los del 278 no nos favoreció? Pues esta es una batalla que se inició cuando no estaba todavía los maestros vinculados después del 2002. No estaban en el panorama. Entonces, digamos que esta es una primera cosa que quiero aclarar porque pues las conquistas de uno son conquistas para todos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha logrado en el marco de los acuerdos FECO de gobierno firmados hace un año que el ministerio oriente que se debe pagar esta prima de mitad de año para los pensionados. ¿Con qué características deben tener? La característica es que no hayan logrado tener derecho a la pensión gracia. O sea, yo como digo yo en algunas partes, que seamos desgraciados porque no tenemos la pensión gracia. ¿Quiénes no tenemos la pensión gracia? Pues los que fuimos vinculados después del 1 de enero de 1981, ¿sí? Y luego la segunda tanda que fue nombrada después del 1 de enero del 1990, que fuimos nombrados primero como territoriales y luego fuimos asumidos. Entonces digamos que ¿y hasta dónde? Hasta que entró en vigencia la ley 812 del 2003, que es la que parte el régimen pensional de los maestros, ¿sí? Y lo parte de tal manera, pues, porque eso lo impuso Uribe. Y dijo que a partir del 26 de junio del 2003, los que se vincularan tendrían otro régimen pensional, aunque siguieran afiliados al fondo de prestaciones, que fue lo que logramos en medio de la batalla, que no fueran expulsados del Fondo Nacional. Entonces, digamos que hoy el derecho es un derecho de una de una prima de mitad de año equivalente a una mesada, pero no es una mesada. Y hasta el momento tienen derecho a ello. El universo son los maestros y maestras vinculados desde el 1 de enero del 81 hasta la entrada en la norma, el cumplimiento de la norma de la ley 812 del 2003. No es una mesada. Y no está concebida como una mesada. ¿Por qué? Pues porque el acto legislativo, si nosotros decimos que es una mesada 14 o 15, yo no sé a quién se le ocurrió echar eso a rodar por las entidades, por los WhatsApps. Si dice que es una mesada 14 o 15, pues se cae, porque el acto legislativo 01 del 2005, léase del 2005, no del 01 del 2001, que impuso Uribe impuso allí que no podían haber sino 13 mesadas. Fue cuando nos quitaron lo que se denominó la mesada 14. Nos la quitó Uribe, que ya se le logró restituir y se la quitó a los militares. Y tanto que habla de los militares, y el que le restituyó la mesada a los militares ahorita 14 fue Petro. Entonces digamos que en este momento, si diéramos que es una mesada, pues se cae porque el acto legislativo ordena que solo sean 13 mesadas. Entonces es una prima que se va a pagar a mitad de año y tiene como característica que es equivalente a una mesada. Ahora, como hay gente que anda diciendo que es una mesada, entonces comete el error además de aplicarle criterios de lo que sería una mesada. O sea, lo que tenía la anterior mesada 14, que era un límite de 3 salarios y
y pues eso no está planteado en ningún lado. Y que tampoco tendríamos derecho los maestros pensionados después del 2011, independientemente de su fecha de vinculación. Eso no está reconocido, pero tampoco está desconocido. Y entonces nosotros tenemos una reunión el próximo 16 de julio, precisamente para, ya reconocidos los alcances del universo que hay hoy, o sea, repito, los maestros del 1 de enero del 81 hasta el junio del 2003, ya entrado en eso, pues ellos tienen el derecho. Y en las reuniones que vienen vamos a insistir en el reconocimiento y precisión de qué otra población tendría alcance en esa materia. Digamos que ese es un asunto que debe tener claro. No sé si me dices... Miguel, ¿y desde cuándo se les empieza a generar ese pago a los...? Bueno, esas son las cosas que toca conversar ya el próximo 16 de junio con el ministerio, ¿sí? Y es ese precisamente precisar bien la interpretación. Por lo pronto le hemos dicho al ministerio, que el ministerio y que ellos hablen con la vicepresidencia del BOMAR para que retiren del lenguaje comunicativo oficial, que es una mesada, porque cometieron también por ahí algunos ese error. Y nosotros, como ustedes vieron, nos cuidamos en el flyer institucional de FECODE de decir que es una prima y no una mesada, y fue muy preciso. Casi nos duramos 48 horas que ese texto consensuándolo en el comité ejecutivo, precisamente para ni generar expectativa ni darle malas ideas a nadie, porque el que está reproduciendo que es una mesada, ¿a quién se le está dando malas ideas? A alguien, ¿sí? Entonces digamos que ese es el punto. Y sobre el tema ya de los pagos, pues nosotros insistiremos en el tema que acabamos de señalar, y es en el tema de mirar cómo va a ser ese proceso. No sé si me hice entender sobre el particular. Sí, no, esa parte está clara, eso, ¿no? Y también creo que hay otras fechas que tienen que tenerse en cuenta, que son en los momentos en que los compañeros se han pensionado. Entonces, Miguel, hay que tener una precisión, porque unos son los que fueron vinculados y otros son los que se han pensionado. Entonces, en esas fechas de la pensión, ¿cómo es que se debe tomar? Creo que eso es lo que tiene que tener. Pues, una interpretación amplia, usted debe decir, a partir del 1 de enero del 81 hasta los beneficiados, hasta los que hasta la entrada en vigencia de los vinculados a partir del 1 de enero del 81 hasta el 2003, en junio del 26, en que entró en la ley 812 en rigor. Eso es lo que dice, eso es lo que hay. Entonces, el tema que han dicho algunos, que no tendrían el derecho, los pensionados, no los vinculados, los pensionados, después del 2011, pues es un criterio que se aplica si fuera una mesada, pero es un criterio que hay que discutir con el gobierno para que sea aplicado, para que no sea aplicado, mejor dicho, en el caso de la prima. Y esa es la discusión que tenemos próximamente. Bueno, Miguel, ahí en Facebook en vivo tenemos unas preguntitas, ¿te las puedo hacer de unos compañeros? Pues sí, ya las miro a ver si las puedo ver. Quiero hablar del 1850, no me dejen ir sin hablar del 1850. Ahí está preguntando sobre el 1850, precisamente. Bueno, sí, ya entré en muchos saludos a todos y todas. Carlos Arturo, nuestro 4x1, como le decimos familiarmente. Bueno, sobre el 1850, les quiero decir, también el 16 tenemos la reunión, tenemos 2 puntos de esa reunión, que es una reunión conjunta entre las mesas jurídicas, las mesas de dignificación y de política educativa del ministerio con las de la FECODE. Y bueno, en el decreto 1850 creemos que estamos muy cerca. Por lo menos hay una coincidencia en el tema, ya uno, que la jornada laboral es de 8 horas, 6 horas presenciales, no mínimo 6, ¿sí? Sino 6 horas presenciales. Y para nosotros eso pues modifica las cosas, porque en lo que se llaman las 2 horas no presenciales o presenciales, que se han vuelto horas
cada vez más presenciales, porque pues se impone la jornada única sin condiciones y sin más maestros, pues poco a poco se han utilizado las 2 horas no presenciales como presenciales, no presenciales y presenciales como siempre presenciales. Entonces este punto de que de 6 horas las serían presenciales para los docentes de aula, para los docentes orientadores y para los docentes de apoyo. Yo creo que esto es muy importante en el caso de los docentes orientadores, adicionalmente porque a ellos les han dicho que mínimo 8 horas presenciales, era peor, ¿sí? Entonces digamos que esto quedaría clarísimo, y pues que el descanso hace parte de la jornada laboral, de la jornada escolar y de los periodos de clase. Entonces estamos hablando que un periodo de clase, tal como lo define hoy el artículo 3º del 1850, es un periodo en el cual se utiliza de 60 minutos que contribuye al desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales. Y para nosotros hay unos tiempos que deben ser dedicados de esos 60 minutos a la actividad disciplinar, y otros tiempos, 5 y 10 minutos, 5 para el descanso y 5 para otras actividades que deben estar entonces dentro del periodo de clase, porque si no, no cabrían 6 horas presenciales, ¿sí? Incluido el descanso como parte de la jornada laboral, como parte de la jornada escolar, ¿sí? No cabrían en 6 horas presenciales. Y entonces eso ha llevado que en algunas partes haya la ambigüedad, no, la interpretación completamente surrealista, ¿no? De que el descanso no está dentro de las 6 horas y el descanso termina siendo media hora fuera de la jornada laboral. Muchas gracias por dar un descanso en sábado, podría decir uno, porque pues no tiene ningún sentido. Pero adicionalmente, si usted toma media hora de las 2 horas no presenciales y las vuelve presenciales, de facto esa media hora le alarga a 8 horas y media, porque esa media hora está ocupada, porque nosotros no tenemos horas libres, tenemos horas de clase y no clase. Si yo tengo 2 horas para preparar, evaluar fuera de la institución, ¿sí? Y me las vuelven presenciales, me están alargando en ese tiempo igual la jornada de facto, más de 8 horas, porque yo tengo que hacer esas funciones en todo caso. Si me reemplazan si me la vuelven presencial, lo que yo hacía en esa hora, ese momento presencial, me lo tengo que hacer fuera del colegio, y eso implica un alargamiento de facto. Entonces eso evitaría estos asuntos, y por supuesto estamos insistiendo en que la jornada laboral debe ser obviamente 6 horas presenciales en mañana o tarde y de manera continua. Este pedazo es lo que estamos terminando por concretar en la próxima reunión del 16. Y esto también, como habla aquí Carlos Arturo, va conexo, Carlos Arturo Rodríguez va conexo, pues con esta falsa tesis, pues, que entonces pueden haber jornadas únicas sin más maestros. Y entonces nosotros sí estamos insistiendo que estas locuras del 4x1, o incluso insistir en ser jornada única sin más maestros o con horas extras, pues debe terminar, y lo que tiene que haber es más maestros, ¿sí? Jornada única, pero con más maestros, respetando las jornadas laborales, para que podamos pues realmente concretarla. Entonces, digamos, vamos bien en ese pues esperamos que después del 16 tengamos muchas más concreciones, pero ya de entrada ya hay un primer principio de acuerdo sobre el tema de que son 6 horas presenciales y 2 horas fuera de la institución de carácter autónomo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por ampliarnos toda esta información, y bueno, seguimos atentos a todo lo que venga, y bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, no, Rochi, entonces estamos al habla. Ok, bueno. Encuentro con los trabajadores. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Bueno, la movilización social por la paz y las reformas sociales. Tenemos aquí entonces a Fabio Arias, nuestro presidente de la CUT. Muy buenos días, Fabio.
Rocío, buenos días para usted, muy amable por la invitación, un saludo cordial a todos los conectados en este momento de Encuentros Pedagógicos. Bueno, cuéntanos qué nos tienes hoy de información. Bueno, realmente el aspecto principal con el cual nosotros siempre nos hemos accionado las actividades de la Central Unitaria de Trabajadores están al lado de la movilización social. La movilización social y especialmente la movilización callejera es una herramienta política muy significativa. La calle es una disputa política por los que en este momento estamos muy comprometidos con el gobierno del cambio, por sus transformaciones, por sus reformas sociales, por la paz. Y en ese sentido, siendo coherentes con esa apreciación, el próximo 16 de julio hay una movilización muy significativa. Esa corresponde a una invitación que está haciendo el presidente de la República a la sanción presidencial de la reforma pensional. Esta reforma pensional, la que está aprobada, que se aprobó el Congreso y que será sancionada el próximo 16 de julio, y para lo cual el gobierno está invitando a que lo acompañemos masivamente en la Plaza de Bolívar. Es una reforma que nosotros ayudamos a construir. Le presentamos una propuesta al gobierno el 8 de septiembre del año 2022, es decir, a escasamente un mes del gobierno ese posesionado. Las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario, en lo que se denominó la primera Conferencia Nacional del Trabajo, presentamos la reforma laboral y la reforma pensional. Y después en la comisión de concertación y en la subcomisión que se destinó para ese evento, con gobierno, empresario y trabajadores, ayudamos a construir lo que hoy es la reforma pensional. Nos sigue quedando, obviamente, el punto en el cual no hemos compartido, que es el umbral de cotización obligatoria hacia los fondos públicos de pensiones. Ha quedado en la reforma pensional en 2,3 salarios mínimos. Nosotros seguiremos insistiendo, pues obviamente que ya esta oportunidad, ya la ley está aprobada y todo eso, en una oportunidad política más de mejor correlación de fuerzas para que se pueda subir ese umbral a 4 salarios mínimos y podamos integrar mucho más trabajadores, por lo menos al 90% de los trabajadores. Por lo pronto están cobijados con la medida en el régimen contributivo el 70% de los trabajadores, lo cual ya de por sí es un avance. Y bueno, allí están contenidos en esa oportunidad el tema del ingreso solidario, que es muy importante para los adultos mayores, el régimen semicontributivo, la pensión anticipada, y un aspecto central es que las cotizaciones a partir del 1 de julio del año 2025 van a quedar el 78% de ellas, de las cotizaciones de pensiones, van a quedar en los fondos públicos de pensiones, de Colpensiones, que administrará el Banco de la República, y solamente el 22% quedarán en los fondos privados. Es decir, empezarán a marchitarse los fondos privados, y eso es muy importante, y esa es la gran importancia que tiene esta reforma pensional. Todos a la calle el próximo 16 de julio en la Plaza de Bolívar, en la concentración a partir de las 10 de la mañana. Y de otra parte, pues se aproxima el 7 de agosto, día en que tendremos que el gobierno del cambio cumple 2 años. Para nosotros, la Central Unitaria de Trabajadores, nos parece muy significativo que acompañemos al gobierno ese día. Necesitamos exactamente que este gobierno amplíe su actividad de desarrollar y ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay una cantidad de medidas que sin lugar a dudas le sirven a la mayoría de la población, especialmente a las poblaciones vulnerables. Y por tal motivo creemos que esta movilización sirve para que lo dejen gobernar, los que no dejan gobernar, que son los privilegiados de toda la vida y las castas oligárquicas de los partidos tradicionales. Adicionalmente, pues el 7 de agosto también creemos exactamente que es un respaldo a las reformas sociales, a oponernos y rechazar el golpe de Estado que diversos sectores de la extrema derecha siempre vienen ahí, así como se dice, acechando, y obviamente un respaldo total a la paz, puesto que es un elemento que los colombianos seguimos necesitando. Esta movilización del 7 de agosto debe desarrollarse en todo el país, a lo largo y ancho. Debe ser una movilización superior a la del
1 de mayo. Con eso exactamente podemos desactivar todas estas posiciones antigubernamentales contra el gobierno del cambio que se desarrollan, repito, en los sectores de la extrema derecha. Por lo demás, la Central Unitaria de Trabajadores ha hecho un ejercicio de gestionar frente al gobierno nacional y frente a la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT, mecanismos que sirvan de diálogo social para desarrollar definitivamente una solución al conflicto que hay en el Ministerio del Trabajo, es decir, a la huelga. Desafortunadamente, el Ministerio del Trabajo no ha querido que se realice una nueva reunión de diálogo social entre el Ministerio y los trabajadores, mediado en esta oportunidad por la OIT y en otra oportunidad también mediado por la CUT, y desafortunadamente no quisieron, así como se dice, restablecer el diálogo social que le permitiera dar una salida a este conflicto. Desde la Central Unitaria seguiremos insistiendo en que ese conflicto se le da una salida positiva, que no golpee especialmente a los trabajadores y por el contrario pueda seguir reivindicando el derecho a la huelga y el derecho a los derechos de los trabajadores. Buen día para todas y todos y nos vemos este martes 16 de julio en la Plaza de Bolívar. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tu asistencia y por esa invitación. Gracias. Que estés muy bien. Bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas. Muchas gracias a Paula Carvajal y quien les habla, Rocío Porras. Recuerden, todos los sábados continuaremos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Muchísimas gracias por esa sintonía. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.